Entonces, como el doctor Meiser les dijo, hoy vamos a hablar de la inestabilidad crónica del tobillo. Este es el contenido pues, que me planteé para la charla. Vamos a comenzar pues con una introducción a definir de qué hablamos cuando hablamos pues de inestabilidad crónica del tobillo, algo importante pues de la anatomía y de la biomecánica del tobillo, de la fisiopatología que lleva a esta patología, la clínica y el examen físico de estos pacientes, algunas imágenes diagnósticas que nos pueden ayudar pues como a hacer algún tratamiento, los tratamientos que tenemos disponibles, tanto conservadores como quirúrgicos, y algunas conclusiones. Entonces sabemos que el esguince de tobillo es una de las lesiones más comunes y que aproximadamente el 20 al 40% de estos pacientes podrían hacer una inestabilidad crónica del tobillo. Se dice que el fracaso del manejo de estos pacientes en su etapa pues, inicial, en el esguince agudo, el fracaso de esta rehabilitación funcional va a conducir a que estos pacientes sufran de una inestabilidad crónica del tobillo, por lo cual pues es algo muy importante de lo que vamos a hablar. Y la inestabilidad crónica del tobillo puede conducir potencialmente a una osteoartrosis postraumática del tobillo. Esta osteoartrosis pues es una afección que es discapacitante y se ha comparado pues en varios estudios con otras enfermedades discapacitantes, como una enfermedad renal crónica terminal. Tenemos que hay tres causas pues como traumáticas comunes de la osteoartrosis del tobillo. La primera van a ser las fracturas del tobillo y la segunda la inestabilidad pues de los ligamentos del tobillo, por lo cual esta patología pues de la que vamos a hablar hoy es un tema supremamente importante, tanto pues como para prevenir afecciones más discapacitantes. Entonces, vemos que como definición es la tendencia a sufrir esguinces de tobillo recurrentes o la percepción de que el tobillo cede. Y normalmente va a estar asociado con síntomas como dolor, edema, limitación de los movimientos, debilidad y disminución de la función, pues como autoinformada por el paciente. Esto se dice que es después de 12 meses de la lesión inicial que los pacientes siguen presentando estos síntomas y ya se definiría pues como una inestabilidad del tobillo crónica. Se va a dividir en dos tipos, el tipo mecánico, que es una laxitud anormal de todas estas restricciones ligamentosas, que va a ser un signo clínico, y el tipo funcional, que va a ser esa sensación frecuente de que el tobillo cede, o sea, va a ser como el síntoma que nos informa el paciente. Estos tipos pueden existir de forma independiente, pero lo más normal es que sucedan juntos. O sea, que un paciente puede mostrar una laxitud mínima, o sea, que el examen clínico no sea tan clara, pues como la inestabilidad mecánica, pero el paciente puede informarnos muchos síntomas, que varios episodios de que el paciente siente que el tobillo le cede, o sea que una inestabilidad funcional. Muy bien, entonces vemos en la anatomía importante que el complejo ligamentario lateral del tobillo va a constar de tres estructuras pues, principales. El ligamento calcáneo fibular, que lo vemos aquí, el talofibular anterior y el talofibular posterior. El talofibular anterior va a ser el más débil de los tres componentes y es el que se lesiona con mayor frecuencia. En comparación con el talofibular anterior, el calcáneo fibular va a ser más fuerte y más grande y va a ser el segundo pues que se lesiona con más frecuencia, y el talofibular posterior es el más grueso y el más fuerte y este pues rara vez se ve lesionado. Aquí vemos unas imágenes anatómicas del tobillo en dorsiflexión y plantiflexión con la respectiva pues tensión de los tendones. En la parte medial entonces tenemos que el ligamento deltoideo tiene una forma de delta que es fuerte, ancho y multifascicular. Este se va a extender entonces desde el maléolo medial hasta el talo, el calcáneo y el escafoides. Es un estabilizador medial primario de la articulación del tobillo, va a restringir la inclinación en valgo y la traslación anterior y lateral del talo. Se va a componer de dos capas con 6 componentes principales.
Se dice que la capa superficial tiene 4 componentes y su función principal va a ser la de resistir la eversión del tobillo. El componente pues tibio navicular de esta capa superficial se va a extender anteriormente y va a funcionar como un soporte principal del complejo del ligamento de Spring. Este ligamento de Spring, también llamado pues ligamento en resorte, es el ligamento calcáneo navicular. Este está cubierto además por un fibrocartílago que se articula con la cara inferior de la cabeza del talo. O sea que este ligamento Spring o ligamento de resorte le da un soporte adicional al talo. El otro componente superficial va a ser el tibio calcáneo, que es el más fuerte de todos los ligamentos superficiales. Y tenemos también en la capa profunda va a ser entonces el principal limitador de la rotación externa del talo. Vamos a tener en esta capa entonces el tibio talar profundo anterior y el tibio talar profundo posterior. Entonces, en la biomecánica tenemos que el arco principal del movimiento del tobillo va a ser la dorsiflexión y la plantiflexión, que para caminar se necesitan de 10 grados de dorsiflexión y 15 de plantiflexión, o sea, un total de 25 grados de arco total, para subir escaleras 37 y para bajar 56. Al caminar, la fuerza de carga en el tobillo alcanza las 3 veces el peso corporal en la fase de apoyo y más de 5 veces cuando despegamos el talón. Se dice que puede alcanzar hasta 13 veces la carga pues, de peso durante el salto. Muy bien, el patrón fisiológico de la marcha va a depender en gran medida de la integridad de todos estos ligamentos del tobillo que ya hablamos. Estos ligamentos van a proporcionar el 70% pues, de la estabilidad rotacional del tobillo, por lo cual estas lesiones ligamentarias pueden disminuir el área de contacto en el tobillo, todas las estructuras óseas, hasta en un 43%, haciendo que se aumente su presión máxima hasta un 30%. Tenemos que las diferencias de tamaño de las caras medial y lateral de la cúpula del talo significa que durante la dorsiflexión el talo también gira externamente y se desliza atrás en la articulación. Este movimiento se va a invertir en la plantiflexión, donde la plantiflexión se va a combinar con la inversión y entonces la dorsiflexión se combina con algo de la eversión de la articulación subastragalina. Tenemos como fisiopatología de los esguinces de tobillo que la rotación interna y la inversión excesiva con una pierna que está rotada externamente va a producir el mecanismo más común del esguince lateral, que como ya dijimos, el talofibular anterior es el ligamento que más frecuentemente se ve afectado, seguido del calcáneo fibular en un 50% de los casos, que la rotación externa y la eversión del pie va a producir la lesión del ligamento deltoideo y que para tener una inestabilidad crónica hay muchos mecanismos patológicos que se han estudiado, tantos como alteraciones de la propiocepción por daño a todos los mecanorreceptores de la cápsula articular, alteraciones de los reflejos neuromusculares que están enlentecidos con una respuesta que es disminuida a todos estos estímulos de inversión y de eversión del tobillo. Esto lo vamos a hablar con este modelo, es el modelo pues, más reciente que se ha hablado pues, de inestabilidad crónica. En este modelo se dice que hay una lesión inicial, que esa lesión inicial lo que va a resultar es en un daño de los tejidos estructurales, un estiramiento o una lesión de esas fibras de colágeno de los ligamentos, que estos tejidos lesionados van a acompañar tanto a las respuestas inflamatorias como a las psicológicas del paciente frente a la lesión, que estos van a impulsar deficiencias específicas que pueden hacer que un individuo se desvíe hacia una curación exitosa o hacia una estabilidad crónica del tobillo. Tenemos entonces que hay varias deficiencias, pues que ya vamos a hablar de cada una. Tenemos que hay factores personales, como unos factores que, por ejemplo, el paciente tenga un cabo del medio pie, un varo del retropié o una laxitud pues, generalizada, que van a predisponer a ese tipo de paciente a sufrir de esguinces del tobillo.
Entonces tenemos en el déficit mecánico que hay una laxitud patológica. Esta pérdida de la integridad de la estructura de los ligamentos va a representar pues como lo que hablábamos de la inestabilidad mecánica. Tenemos que hay una inflexibilidad de las estructuras musculotendinosas, que hay espasmos neuromusculares y limitaciones miofaciales. Esta combinación, pues como estos mecanismos, conduce a que haya restricciones tanto osteocinemáticas como artrocinemáticas, lo que también podría ser consecuencia de una osteoartrosis temprana del tobillo. En el déficit motor vemos como tenemos unos reflejos que son alterados, un retraso en el tiempo de la reacción de estos músculos por una alteración de la velocidad pues, de conducción nerviosa o del procesamiento pues, de este reflejo que va a retrasar la contracción de los músculos, lo que va a limitar la capacidad de contrarrestar pues, como todos estos movimientos rápidos del tobillo. También vamos a tener una inhibición neuromuscular, menos volumen y menos área pues de reclutamiento en la corteza motora, lo que va a llevar pues a una debilidad muscular por un desacoplamiento de esta contractilidad muscular y la producción de la fuerza. En el déficit sensorial entonces lo que vemos es que se van a definir pues como condiciones que el paciente percibe y que el paciente pues va a representar como todas estas impresiones que él tiene sobre esta lesión y los efectos pues que producen en su bienestar. Tenemos que la somatosensibilidad va a estar disminuida. Esto es un daño a la propiocepción con déficit en el sentido de la posición articular. O sea que es como la incapacidad para sentir pues como con precisión la posición del tobillo en diferentes pues, fases de la marcha. Tenemos que hay kinesiofobia, esto es miedo a moverse y volver a lesionarse, lo que va a limitar pues como el tratamiento, la terapia pues de estos pacientes. Y tenemos que en condiciones de dolor crónico, como ya pues sabemos, el dolor no se genera exclusivamente a partir de la información sensorial pues como provocada por esta lesión en el sitio pues del trauma, en el sitio que ellos refieren como el doloroso, sino que va a ser producido pues como por una red pues neuronal que está distribuida en el cerebro. ¿Para qué es este modelo? Entonces se dice que este modelo se debería aplicar porque lo que busca es identificar deficiencias específicas en cada paciente para dar un tratamiento más acertado. Como ejemplos tenemos que un paciente con kinesofobia se debería mejorar la somatosensibilidad, restaurar patrones de movimiento funcional, puede ser con ayuda de vendajes, ortesis, que refuercen pues como la estabilidad del tobillo durante la actividad física para disminuir este temor pues como a iniciar la terapia y su rehabilitación. Si un paciente tiene entonces restricciones artrocinemáticas, osteocinemáticas, la idea es aumentar esas movilizaciones con programas de control reflexivos del tobillo. Y si un paciente tiene alteraciones de la somatosensibilidad, pues lo ideal va a ser aumentar ese control postural para disminuir esa percepción de inestabilidad del tobillo. Tenemos entonces que en la clínica los pacientes nos van a referir varios esguinces de tobillo, o varias sensaciones de que el tobillo pues le cede, ellos van a tomar precauciones especiales contra caminar por superficies pues que no sean planas, para soporte de peso, para actividades extenuantes o para actividades recreativas que podrían haber hecho antes y que ya están evitando hacer. Estos pacientes además van a empezar a informarles un dolor persistente, demás que son ocasionales en esta zona pues del tobillo. En el examen físico, entonces va a ser importante en la inspección mirar la marcha de estos pacientes, el trofismo muscular y la alineación del pie. Es muy importante alineaciones varo, valgo del retropié, pies cabos. Todo esto nos va a ayudar a pensar que este paciente puede ser más predispuesto a sufrir pues como una inestabilidad crónica o hacer que los tratamientos convencionales, los tratamientos conservadores, digamos que no tengan tanto efecto en estos pacientes.
Se deben palpar todas las estructuras ligamentarias pues de la zona del tobillo, tanto el aquiles, los peroneos, el tibial posterior y todos los complejos ligamentarios lateral y medial de los que ya hablamos. Evaluar siempre los arcos de movilidad del tobillo, la dorsiflexión y la plantiflexión, y vamos a tener algunas maniobras que nos van a ayudar según pues nuestra sospecha clínica. Tenemos entonces esta maniobra. El cajón anterior va a evaluar la competencia del talofibular anterior o una lesión capsular. Este talofibular anterior, pues ya como ya dijimos, es uno de los restrictores principales para el desplazamiento anterior del talo. ¿Cómo hacemos este examen? Entonces la parte inferior de la pierna va a estar pues como en el borde de la mesa, preferiblemente pues como con una ligera flexión de la rodilla para relajar los gastrocnemios. Con una de las manos, entonces vamos a estabilizar la pierna y con la otra mano vamos a coger firmemente pues el talón y vamos a intentar trasladar ese calcáneo anteriormente. Se hace de manera comparativa y se define qué tanta traslación anterior tiene este tobillo. De forma aislada, pues va a tener como una buena sensibilidad y especificidad para identificar una lesión del talofibular anterior. Y además, si le agregamos a esta prueba, pues como le hacemos algo de varo del retropié, se podría detectar algún signo de inestabilidad deltoidea por un dolor o aprensión en esta zona medial del tobillo. El talar tiltés entonces va a evaluar el ligamento calcáneo fibular. Sabemos que el calcáneo fibular va a limitar la aducción excesiva o la inversión talocrural. Con el tobillo nuevamente entonces en posición neutra, sostenemos la tibia distal con una mano y con la otra mano proporcionamos pues como una fuerza de rotación interna para tensionar la porción lateral de la articulación. El calcáneo fibular lo podemos aislar de mejor manera pues para evaluarlo como solo a él. Si hacemos a la maniobra, entonces le adicionamos dorsiflexión, mientras que si está en plantiflexión, evaluamos tanto el calcáneo fibular como el talofibular anterior en lesiones pues que sean más complejas y nos involucren a ambos ligamentos. El cajón anterolateral lo que busca es minimizar el potencial movimiento de la articulación subastragalina con el fin de disminuir pues como esos hallazgos potenciales de falsos pacientes pues de inestabilidad con talocrural aislada, lo que es la misma prueba del cajón anterior, solo que el pulgar de la mano que sostiene el talón se coloca pues sobre el seno del tarso y así intentamos aislar esta articulación pues talocrural. La prueba de la inversión forzada, entonces lo hacemos con una rodilla en flexión de 90 grados. Lo que hacemos es hacerle inversión al tobillo, sujetando pues el medio pie por la planta y fijando nuevamente el tercio distal de la tibia. El no tope o la aparición de un surco bajo el peroné, o sea, como una prueba de la succión, también llamada así, sugiere que hay una lesión tanto del talo fibular anterior como del calcáneo fibular. Y la prueba de la rotación externa nos va a evaluar la integridad del deltoideo superficial. Si agregamos a esta rotación externa, le agregamos eversión forzada, se va a evaluar tanto el componente superficial como el componente profundo del ligamento deltoideo. Bueno, tenemos entonces algunas imágenes que nos pueden ayudar pues como al diagnóstico de estos pacientes. En esta tenemos la radiografía de estrés, la que nos va a cuantificar pues más objetivamente el grado de laxitud de la articulación del tobillo por la separación de estas estructuras óseas mientras se aplican pues diferentes vectores de la fuerza. Sabemos que la traslación anterior o la laxitud significativa nos puede hablar de una lesión del talofibular anterior y que la inclinación talar nos va a hablar más de la laxitud del calcáneo fibular. Tenemos varios criterios pues que han sido discutidos en la literatura, pero que estos son los más ampliamente aceptados. Y un criterio de inestabilidad mecánica va a ser un cajón de 10 milímetros o más,
una inclinación talar de 9 grados o más de esto, y si el tobillo opuesto está estable y lo podemos comparar con el enfermo, se dice que un cajón anterior mayor de 3 milímetros o una inclinación mayor de 3 grados en comparación al otro sería pues también un hallazgo significativo. La ecografía entonces nos va a evaluar de manera estática y dinámica la integración, la integridad pues de estos ligamentos. Tiene una sensibilidad y una especificidad pues adecuadas, pero esta herramienta va a ser inconsistente para identificar verdaderos negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado si de pronto en la ecografía pues no nos informa un hallazgo relevante pues en estas estructuras, no se puede dar pues como por negativo al paciente y hay que seguirlo pues como evaluando. La resonancia entonces va a ser útil para identificar otras alteraciones que también causan dolor a nivel del tobillo, como lesiones condrales, degeneración de los tendones o síndrome de pinzamiento. Va a ser principalmente valiosa para la planificación preoperatoria. Va a ser útil para identificar estos casos que son verdaderamente negativos, pero vamos a tener cuidado con identificar verdaderos positivos, o sea, hallazgos que pueden aparecer en la resonancia, no quiere decir que sí estemos frente a un paciente pues como con una inestabilidad crónica del tobillo, pueden ser pues como esas otras patologías que les digo. Entonces, en el tratamiento conservador se debe hacer siempre antes de pensar en cualquier procedimiento quirúrgico, por lo menos por 2 meses. Si tenemos un paciente que está muy sintomático o que sus características personales, mal alineamientos o un transcurso muy crónico pues de la enfermedad nos hace pensar más como en un manejo quirúrgico. De igual manera, se considera que el tratamiento conservador le ayuda a estos pacientes y siempre se debe iniciar por este. Hasta el 50% de estos pacientes con inestabilidad crónica se benefician de un protocolo de rehabilitación. Y cuando tenemos un paciente con una inestabilidad mecánica, o sea, cuando clínicamente vemos que ese tobillo sí está inestable, se dice que esos pacientes podrían beneficiarse menos que los pacientes que tienen una inestabilidad funcional sola, o sea, los pacientes que dicen que les cede el tobillo, pero que no encontramos ningún hallazgo clínico de una inestabilidad del tobillo. Tratamiento conservador entonces va a tener varios componentes. El objetivo de la fisioterapia entonces va a ser abordar la coordinación y la sensación propioceptiva, así como el fortalecimiento muscular. El uso de las plantillas puede ayudar en casos de mala alineación y en deformidades del pie plano. Estas plantillas se dice que también mejoran pues como la estabilidad funcional, aumentando esa sensación cutánea plantar, lo que va a mejorar el control postural de estos pacientes y la somatosensibilidad. Las ortesis lo que buscan es aumentar la estabilidad al proporcionar pues como una retroalimentación positiva neurológica adicional a través pues como de todos estos mecanismos receptores y de la sensibilidad cutánea de estos pacientes. La fisioterapia entonces tenemos varias fases. La fase funcional es la inicial, se hacen ejercicios y movilización articular evitando reproducir los síntomas que llevaron pues a este paciente. Pues como a este desenlace, se involucran ejercicios multidireccionales y soporte de peso. La segunda etapa entonces es fortalecimiento de todos estos músculos alrededor del tobillo con énfasis en la flexión plantar y en la inversión. La estabilidad dinámica va a ser como una de las últimas etapas. Lo que se hace es ejercer una función preventiva utilizando pues como fuerzas externas, como vemos el paciente aquí como en esta tablita. Lo que se busca pues es como aumentar esa capacidad de reacción frente a movimientos externos del tobillo. Bueno, en la cirugía entonces, la cirugía sí la vamos a dividir para la inestabilidad lateral y para la inestabilidad medial. La cirugía de la inestabilidad lateral, entonces, varios estudios, lo que ya dijimos, este manejo quirúrgico se considera después de que un tratamiento conservador pues no haya funcionado.
Se dice que por 2 a 6 meses se debería intentar este manejo conservador. Tenemos dos tipos de cirugía, la anatómica y la estabilización con tenodesis. En la anatómica lo que buscamos es reproducir la biomecánica del tobillo sin pérdida de los arcos de movilidad del mismo. Esta técnica pues entonces va a depender del estado de los ligamentos lesionados, si el tejido local pues no es adecuado, si ya lleva mucho tiempo y la degeneración pues de los ligamentos es mucha, se podría pensar más en una reconstrucción con aloinjerto o con autoinjertos también. La estabilización de tenodesis entonces lo que busca es restringir el movimiento. Esto se dice que va a tener una alteración biomecánica del tobillo y que no tiene tan buenos resultados como los tipos anatómicos. Hay varios tipos pues, de cirugías anatómicas para este tipo de inestabilidad lateral. La tipo Brostrom lo que hace es reparar esos ligamentos dañados, pues implica la sutura de los dos extremos del ligamento pues que está lesionado, el desbridamiento previo de los bordes del ligamento y la sutura pues de los mismos de extremo a extremo. Wuldt más adelante lo que hizo fue aumentar la misma reparación de Brostrom. Lo que hace es que coge una porción, la porción lateral del retináculo extensor superficial y lo une al peroné después de haber hecho la misma técnica de Brostrom al reparar el talofibular anterior y el calcáneo fibular. Carlson lo que dice es que muchas de estas cirugías con el tiempo se alargaban, el talofibular anterior y el calcaneofibular se perdía pues como la resistencia que se había logrado en la cirugía inicial, por lo que él lo que hacía es que reinsertaba los ligamentos en el origen del peroné mediante perforaciones y suturas pues transóseas. Tenemos que la técnica de Brostrom ha tenido muy buenos resultados funcionales, hasta un 91% de resultados buenos a excelentes, con un seguimiento a 25 años. Y Carlson también obtuvo pues un promedio de 90% de buenos a excelentes resultados con su técnica anatómica. Tenemos entonces las técnicas de tenodesis. La primera estabilización de tenodesis no anatómica fue descrito por Watson Jones, quien lo que hizo fue que tejió un injerto de peroneo corto a través del peroné, de anterior a posterior al peroné, y después lo aseguró al cuello del talo. Esto lo que busca es restringir el movimiento, más no reparar de manera anatómica los mismos ligamentos. Evans lo que hizo fue básicamente simplificar la técnica, pasó el injerto del peroneo corto a través de un orificio pues oblicuo en el peroné distal entre los ligamentos talofibular anterior y el calcáneo fibular, pero no reconstituyó pues como la continuidad de ninguno de ellos. Esta técnica de Evans más recientemente pues se ha utilizado para aumentar pues como la estabilidad y la reparación de Brostrom y ha mostrado muy buenos resultados, pues aumentar una técnica anatómica con la estabilidad de una tenodesis. Y lo que hace Chrisman y Snook es que utilizaron un injerto de peroneo corto dividido en dos para tejerlo, para aproximar tanto el talofibular anterior como el calcáneo fibular. Pues es un medio que aparentemente es anatómico porque intenta pues como simular estos dos ligamentos, pero se han hecho pues varios estudios en esto y se ha visto que sí altera la cinemática del tobillo. Entre Chrisman y Snook y el de Brostrom, pues el de Brostrom, que es una técnica anatómica, ha producido pues entonces mejores resultados. Vemos que la cirugía para la inestabilidad medial, entonces, igual que en la lateral, se reserva para pacientes que no mejoraron con el manejo conservador, en pacientes que nos informan síntomas casi a diario, que tienen dolor persistente y que de pronto han tenido deformidades que han empeorado, por ejemplo, un pie plano.
limitaciones en sus actividades profesionales y limitaciones en sus actividades recreativas. Los objetivos de la cirugía entonces van a ser restablecer esa estabilidad articular, si se tienen que hacer osteotomías para corregir deformidades como un valgo del retropié, un pie plano, y esto lo que nos va a conducir pues como a reducir futuros esguinces y así disminuir el daño al cartílago y a una posible pues osteoartrosis. Y hay pues técnicas quirúrgicas que van a depender del nivel de la lesión y del estado de los tejidos. Entonces vamos a tener una clasificación según dónde esté la lesión del ligamento deltoideo. La tipo 1 va a ser una avulsión proximal del deltoideo, esta es la más común. Lo que se hace es que se desbrida pues este ligamento que está pues como deteriorado, se reaviva el borde anterior del maléolo medial, se hacen perforaciones y con suturas transóseas se vuelve y se reinserta el ligamento del deltoideo profundo y el tibio navicular, que es parte del superficial, y se anudan. Se dice que lo mejor es anudar pues esta reparación a 90 grados de dorsiflexión. En la tipo 2 tenemos que es una lesión intermedia del deltoideo, se van a desbridar entonces los bordes del ligamento, se hacen los reparos a cada extremo y en caso de que el defecto sea muy grande, se deben usar aloinjertos o autoinjertos para proteger esta reparación y que sea más estable. En el caso de una lesión tipo 3, o sea, una avulsión distal del deltoideo o que involucre el ligamento de resorte, se hacen suturas que insertan el ligamento de Sprint, el ligamento de resorte, se agrega un colgajo perióstico a la reparación en caso de que los tejidos blandos pues sean insuficientes. La cirugía artroscópica, entonces, como ya sabemos, esa inestabilidad crónica del tobillo se puede asociar a muchas otras afecciones intraarticulares, como el pinzamiento, la condromalacia, cuerpos articulares libres, osteofitos, que pueden producir dolor por sí solos o empeorar el dolor por una inestabilidad crónica. Si estas otras patologías no se tratan, pues pueden dar resultados menos favorables. En este contexto, entonces, la artroscopia puede ser un buen complemento. Muchos de los protocolos pues, de cirugía de estos pacientes con inestabilidades del tobillo adicionan la artroscopia a sus manejos quirúrgicos para dar pues, como un manejo más multidisciplinario de la enfermedad del tobillo. También últimamente, pues, se han hecho reparaciones artroscópicas solamente utilizando la artroscopia. También se pueden hacer las reparaciones ligamentarias. Esto es técnicamente exigente y necesita pues como una curva de entrenamiento más amplia. Se dice que hasta 50, pues en un estudio que hicieron con 55 pacientes con una inestabilidad crónica del tobillo, el 93% de ellos requirieron pues como una intervención por lesiones asociadas. Ellos le hicieron artroscopia a todos y encontraron que hasta el 93% se les hizo alguna otra cosa. Una condroplasia, liberación de cuerpos articulares libres, y esto mejoró pues como los resultados de estos pacientes. El manejo postquirúrgico de estos pacientes, entonces se dice que hasta 6 semanas la terapia se va a enfocar en hacer masajes, en aumentar esa somatosensibilidad, en drenajes linfáticos, movimientos articulares pasivos del tobillo, y se utilizan brace, pues unas ortesis del tobillo, que lo que busca es aumentar pues como ese estímulo de esos mecanorreceptores y de la sensibilidad cutánea al paciente. Y después de las 6 semanas se inician ejercicios de propiocepción, coordinación y fortalecimiento muscular. Como complicaciones de esta cirugía, sabemos que hay pues una posible rigidez de la articulación del tobillo. Esto se ha mencionado que es principalmente con la tenodesis, dada pues como una tensión excesiva de los aloinjertos o autoinjertos que se usen, o que el paciente pueda tener pues una inestabilidad persistente. Entre más crónica sea la inestabilidad o que esté asociado pues a deformidades del pie, mayor probabilidad hay de que el paciente pues no tenga tan buenos resultados con la cirugía.
Entonces, como conclusiones, tenemos que el fracaso de la rehabilitación funcional después de un esguince agudo del tobillo va a conducir al desarrollo de una inestabilidad crónica del tobillo, que tenemos que diferenciar entre esa inestabilidad funcional, la inestabilidad mecánica para orientar el tratamiento. El modelo grande que les expliqué de la fisiopatología, pues vemos que hay múltiples factores que se ven involucrados en que un paciente no se cure de un esguince agudo del tobillo, sino que desencadene en una inestabilidad crónica y que esa inestabilidad crónica pueda llevar a una osteoartrosis del tobillo con múltiples alteraciones pues para el paciente, para su calidad de vida, por lo que pues tratar estos pacientes de manera adecuada, yo creo que más que todo preventivo, no esperar pues que llegue ya con la inestabilidad crónica, es pues como algo importante o el mensaje que quería dejar con esta charla. No sé si tienen preguntas o...